Vale, buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Quisiera pedirles un favor para el día de hoy. Nuestra charla va a ser bastante, o bueno, nuestra conferencia, taller, reunión, como quieran llamarla, sobre ética y cuidado va a ser muy interactiva. Espero que sea muy productiva para ustedes para solucionar algunos aspectos que nos acompañan en este tema del cuidado. Como ustedes lo saben, estos son sábados de cuidado integral y con esta política de cuidado integral estamos hablando de que hay muchos aspectos de nuestra labor y nuestra actividad que tienen que ser mejorados a partir de lo personal también, a partir de lo profesional. Entonces les voy a pedir que por favor tengan a la mano una hojita, un cuaderno, una hoja o un esfero donde anotar. Y si es posible también en el chat de pronto ir contestando algunas cosas para poderlas solucionar. Entonces ahí vamos viendo que poco a poco va llegando las personas. Mientras tanto, entonces, para no dejar que a medias esta conversación, sino esperar que lleguen un poquito más. Vamos a dar un minuto más y listo. Entonces, que tengamos, ¿por qué Buenas hablo? tardes. Buenas tardes. ¿Por qué hablo de tener con qué anotar? Porque parte del ejercicio de cómo solucionamos todos nuestros problemas de carga, todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones e inquietudes, se solucionan cuando nosotros sacamos esas ideas del cerebro. Las tenemos en la cabeza, en la mente, pero si las sacamos y las ponemos en un lugar, inmediatamente esta conexión de ponerlas en un lugar hace que nosotros descansemos de eso y podamos verlos en una perspectiva mucho mejor. Entonces, nuestra conversación de hoy, como les decía, es una charla, un taller, una oportunidad para conversar sobre un tema que nos toca todo el tiempo y que a veces no sabemos cómo abordar, que se llama ética y cuidado. La mayoría de las veces cuando nosotros hablamos de ética, usamos la palabra ética muy frecuentemente, pero tal vez no le estamos dando todo el peso o la comprensión y el significado que esto tiene. Entonces vamos a partir del hecho de que la ética, a pesar de ser una parte de una rama de la filosofía que estudia el comportamiento o que habla del comportamiento humano de su desarrollo, está muy relacionado con otro aspecto que se llama moral, la moral. Entonces nosotros constantemente vemos que la gente dice que tiene la moral muy en alto o la moral muy baja, que tengo la moral muy baja. En ese orden, cuando se habla de que la moral está muy baja, tiene que ver con la forma como yo me veo afectado por ese entorno, por esas costumbres, por esas formas como mi grupo o la sociedad donde yo estoy inmerso me observa o yo soy observado y casi que me pongo como en algo que constantemente nos están hablando que se llama juicio. Entonces vamos a diferenciar ética y moral en dos aspectos. La ética nos habla del comportamiento, de esa forma como actuamos nosotros frente a alguna situación, frente a la vida, frente a circunstancias. La ética, en ese orden, tiene algo que se llama reglas y normas. ¿Por qué decidió Porque como es un estudio que se ha hecho, entonces la filosofía lleva muchísimo tiempo pensando esto. Entonces decidió que a través de las reglas y las normas se pueden solucionar diferencias, se pueden solucionar conflictos y se pueden ordenar actividades. Entonces, vamos con la palabra ordenar. Entonces, cuando se ordena algo, nosotros nos alivianamos. Es muy distinto cuando nosotros estamos en un espacio ordenado a cuando lo tenemos desordenado. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos ordenado sabemos dónde están las cosas. Entonces, en la medida que nosotros sabemos dónde están las cosas, quitamos tiempo
de complicación, porque si nos toca gastar tiempo buscando una cosa, pues ya vamos agregando complicaciones a una actividad. Entonces, desde ese punto de vista de la ordenación, vamos a entender la ética como el ethos. Eso viene de una palabra mucho más antigua que tiene que ver el ethos, es con mi entorno, con mi confort, con ese confort que tengo en el entorno y con esa facilidad con que yo accedo a esto que tengo al lado mío. Cuando hablamos de confort, estamos hablando no solamente del espacio donde trabajamos, sino del espacio donde descansamos, del espacio donde comemos y aún el espacio donde tenemos actividades higiénicas. Entonces ahí tenemos una primera aproximación de por qué la ética me ayuda a solucionar ciertos inconvenientes, ciertas dificultades y me ayuda a ordenar cómo ese comportamiento va a ser mucho mejor. Del otro lado vamos a tener la moral, que está muy relacionada con ética, con la ética. Se habla, muchas veces uno encuentra que la gente habla de ética y moral. Cuando nosotros ya vamos a hablar de moral, vamos a hablar ya de las costumbres, de las costumbres que hay en cada, volvemos a ver, en cada lugar donde yo me ubico, las costumbres de mi casa, las costumbres de mi familia, incluidas las tradiciones. Esa tradición que hay dentro de esa familia o dentro de ese grupo. Entonces, si tengo yo ya que veo unas costumbres, ¿y qué es una costumbre? Es la forma como nosotros realizamos una actividad. Entonces, nosotros tenemos costumbres para comer, tenemos costumbres para de pronto conversar, tenemos costumbres para descansar, para atender a una persona que llega a nuestra casa, tenemos la costumbre de saludar, y nos han dicho que eso es como bueno porque nos establece una relación. Entonces tenemos ya dos aspectos que son la costumbre, lo moral, y que está muy relacionado con la cultura, ya como nosotros tenemos, por ejemplo, acá una audiencia que está en distintos lugares, a pesar de que son latinoamericanos, cada lugar tiene esa costumbre, tiene esas costumbres. Si estamos en una ciudad, la ciudad tiene costumbres, si estamos en el campo tiene costumbres. Si estamos, incluso el clima hace que nosotros variemos en costumbres. Si nosotros estamos, el clima, por ejemplo, cuando nosotros, Latinoamérica, que casi ninguna de nuestras ciudades, nuestros países tiene estaciones, sino hablamos de invierno, verano y todos nosotros tenemos una facilidad de pasar de una situación al otro sin mayor preparación. Eso es lo que nos hace diferentes, por ejemplo, cuando un país tiene estaciones, porque al tener estaciones la gente se prepara más y la gente está mucho más dispuesta a solucionar los problemas, mientras que a nosotros nos toca de pronto un tiempo de mucha lluvia, inundaciones y después un tiempo de mucha sequía, todas estas complicaciones que tenemos incluidas por el clima. Eso es un entorno, eso es un contexto y eso cambia muchísimo, muchísimo nuestros comportamientos. Eso hace que nosotros no tengamos como unos modelos fijos, sino que seamos bastante flexibles a muchas cosas y eso es lo que de pronto también a veces nos causa problemas en cuanto a hábitos, y que hablamos de hábitos, de las cosas que nosotros hacemos diariamente. Es habitual asearse, es habitual alimentarse, es habitual tener unas buenas costumbres en lo social. Hay hábitos sociales, por ejemplo, la forma como yo me puedo comunicar con los demás. Entonces tenemos tres aspectos, tenemos la parte ética, tenemos la parte moral y tenemos toda esa parte todo eso que nos ejerce en nuestras actividades. Ahora, nos vamos a concentrar entonces ahora en el tema del cuidado. Entonces yo les voy a dar 4 cosas y ustedes de alguna manera van a pensar cuál querrían solucionar. Entonces tenemos el tema general que es ética y cuidado. Entonces vamos a ver que tenemos la primera pregunta. ¿Qué es ética y cuidado? Puede ser ¿qué es? La primera pregunta, el primer interrogante sería ¿qué? El segundo, ¿cómo es la ética y cuidado? O cómo se aplica la ética y cuidado. Otra es, ¿por qué hay ética y cuidado? ¿Por qué? Y la otra es, ¿para qué hay ética y cuidado? Entonces, ustedes van a notar el tema qué, cómo, por qué y para qué.
Van a concentrarse un poquito y van a decir, ¿con cuál de esas tres interrogantes o estas tres formas me identifico más? ¿Con el qué, con el cómo, con el por qué o con el para qué? ¿Cuál de esas les llamaría más la atención como para trabajar hoy? Entonces, vamos, si alguien puede, ¿cuántas personas estamos? Estamos 16 personas. Entonces, lo vamos a pensar y vamos con la primera, sobre el qué, ¿cuántas personas hay? Que levanten la mano para que alguien me ayude a contar. ¿Qué? ¿Quién quiere hablar sobre el qué? O por el chat que me contesten o que levanten la mano, que hablen, que abran el micrófono un segundito y digan para ver si hay una mayoría de qué o no. Nadie. Don Ángel dice que vamos uno. ¿Quién más? Yo, María del Pilar Escobar. Sobre el qué, muy bien. Van dos. ¿Quién más? Sandra Argáez también levantó la mano. Vamos tres. ¿Qué? Ajá. ¿Para qué? Ani va para el para qué. Uno, vamos con tres del qué y uno del para qué. ¿Quién más? ¿Cómo y por qué? Faltaría, o falta mucha gente. Yo personalmente por las cuatro, porque es un todo. ¿Ah? Entonces, yo quiero hacerme un objetivo, tengo que aplicar las 4 preguntas: qué, cómo, quién y para qué. Ok. Entonces, yo voy por todas. Bueno, entonces llenamos una de las 4. ¿Alguien más quiere hablar por ahí o no quiere hablar? Igual no nos vamos a demorar en esto porque sabemos que a veces la participación, pero esta participación es importante porque el ejercicio de la ética, el ejercicio de cualquier actividad requiere que nosotros nos interroguemos totalmente. Esto es una interrogación. Básicamente, Gloria nos ha dicho que ella quiere hablar del todo, pero es que esos son interrogantes. Y esos interrogantes en el que nos hablan de la personalidad, nos hablan de nuestra forma de abordar las cosas. Generalmente sí, pueden haber, generalmente se quiere resolver los cuatro interrogantes, pero lo que nos indica cada uno de estos interrogantes es la forma como nosotros abordamos los problemas. Entonces, fíjense que Ani cuando dice para qué, de una vez nos está ubicando en una funcionalidad, o sea, es decir, bueno, yo sí quiero ser útil, o sea, yo quiero que esto que me vayan a decir sea útil. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy frente a una conferencia, cuando estoy frente a una charla, mi personalidad o mi pregunta en el caso de Dani, siempre yo digo, todo el tiempo estoy buscando, bueno, me están dando esa definición, pero ¿para qué? Me están diciendo sobre ese conocimiento, pero ¿para qué? Me están diciendo, hay que presentarse de tal forma, ¿para qué? Me están diciendo, cuidado sí, pero ¿para qué el cuidado como parte significativa? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un para qué, que empezaría, cualquiera pensaría que estoy hablando de la parte final. No, es la primera pregunta que casi todos los seres humanos nos hacemos. ¿Para qué pasa esto? ¿Para qué es esto? Porque como nosotros tenemos una noción a partir de los sentidos de lo que vemos y las situaciones de pronto nos avasallan y nos ponen ahí, entonces si uno fuera un poco más sensible, ágil, decía uno, pero ¿para qué está pasando esto? Y de pronto empezaría a buscar las soluciones, y unas soluciones internas, porque cada uno de nosotros tiene esas soluciones. Uno piensa que el externo siempre le va a dar la solución, pero vamos a ser muy claros, tengo una audiencia donde no hay menores de edad, donde somos mayoría grandes, ya somos mayoría adultos. Entonces, en ese orden, hay mucho conocimiento en nosotros, hay mucha experiencia, hay mucha, yo le llamo víscera a esto. Hemos pasado por muchas cosas y ese hecho de que yo lo tenga en mi parte visceral hace que yo lo pueda traducir y lo pueda trasladar en algo que está en mi mente o que me va a dar una sabiduría. Ninguna de las personas que está aquí es totalmente ignorante, o sea, no tiene conocimiento, sabe leer, escribir,
tiene toda una experiencia de vida, inclusive si vamos a evaluar, está manejando, está adaptándose a los cambios y está haciendo manejo de tecnología. Entonces serían muchas habilidades, muchas que tengo en este momento, y entonces sí, ahora esa pregunta del ¿para qué? Sería, ¿para qué hago yo todo esto? ¿Para qué? ¿Sí? Eso me empezará a dar a mí un tipo de significado. Como solo nos nombraron otro interrogante que es el qué. Y que 3 personas dijeron ¿qué? Yo quiero saber ¿qué es? En ese qué, siempre cuando está el qué, está como una parte de nosotros que quiere aproximarse a algo, pero que le pone como una barrera. Es decir, como sí, ¿qué? Pero como que hasta que no lo sepa no voy a trasladarme y no me voy a pasar al otro momento. Entonces, cuando nosotros estamos buscando muchos qué, estamos olvidándonos de nosotros mismos. Porque finalmente sí tenemos la capacidad de raciocinio, sí tenemos la capacidad de resolver nuestras incertidumbres y de poder leer algo muy importante que se llaman nuestras emociones y nuestros sentimientos. Las emociones y sentimientos en algunos momentos nos van a ocasionar muchísimos problemas, pero definitivamente nos van a ayudar en el tema que nosotros trabajamos, que es el cuidado. En todas las conversaciones que nosotros hablamos del cuidado, hablamos de la forma como nosotros somos humanos, de la forma como nosotros sentimos y de la forma como nosotros creemos que debemos interpretar ese trabajo. Entonces, fíjese que si yo solamente me baso en la definición en lo que es, me voy a olvidar de eso otro que forma parte de mí y que es la esencia del cuidado. Es decir, que para que yo haga cuidado, ¿cierto? Para que yo sepa qué es el cuidado, me va a referenciar directamente a cómo lo voy a hacer, cómo tengo que hacer ese cuidado y por qué. Entonces, se nos quedaron el cómo y el para qué. Y si ustedes se dan cuenta, si se me quedan el cómo y el para qué en los dos extremos, hagan de cuenta, en su hojita de trabajo que tienen hoy, van a hacer un eje así, van a trazar una línea horizontal y una vertical, van a encontrar 4 espacios donde van a ubicar estas preguntas, el qué, el cómo, el por qué y el para qué. El qué va a estar confrontado con el cómo, el por qué con el para qué, y en líneas así oblicuas va a quedar el qué y para qué, y el cómo y por qué. Entonces, cuando nosotros abordamos una pregunta, por ejemplo, tenemos a todos nuestros cuidadores y a todos nuestros estudiantes aquí hoy. Son cuidadores. Como consejera, en cada vez que les escribo sus evaluaciones, siempre ya les escribo cuidador o cuidador, porque usted ya decidió estar haciendo algo. Como sea que esté frente a esa situación. Como en el caso de Elsa, que siempre nos comenta que ya está en situación de cuidado, que está haciendo una situación de cuidado, y ella es cuidadora familiar, ¿sí? Porque ella está cuidando a su papá. En el caso de Nelly, que no la veo hoy, no sé si está por acá, también es cuidadora familiar, es decir, que ella llega a este tema del cuidado porque le toca, o el caso de Elsa. Me voy a permitir saludarlas y recordar y tomarlas como ejemplo, porque pues tengo como esas referencias directas del caso. Lo mismo el caso de Rocío, si no estoy mal. Entonces, cuando nosotros ya estamos enfrentados en la situación del cuidado, yo ya no tengo que preguntarme qué es el cuidado, porque yo ya lo estoy haciendo, o sea, no, simplemente ya estoy en esa situación. Y yo no voy a decir, más bien sí puede aparecer, ¿por qué me tocó a mí? Puede aparecer esa pregunta, ¿cierto? ¿Por qué esa pregunta? Pero si como en el caso que nos ponía Ani y decía, no me voy a preguntar por qué, sino me voy a preguntar ¿para qué me tocó? Entonces voy a entrar ya en otra situación. Fíjate que es difícil, es distinto preguntar ¿por qué? A preguntar ¿para qué? Porque finalmente, en el caso personal, cuando yo tuve que hacer un tipo de cuidado como cuidadora primaria familiar,
y me pasaba, y la relación era tan biológica y tan intensa. Entonces uno decía, bueno, ya tiene que hacerlo porque el sentimiento lo tiene ahí, tú ya estás parado ahí, ya estás en esa situación. Entonces, la siguiente pregunta era, bueno, con todo el agobio, con todas esas angustias, ¿para qué es esto? ¿Qué lección de vida me trae? En un término mucho más teórico y de esas cosas raras que a veces uno habla, la filosofía toca esos temas. Y los libros y los coaches y todas estas personas, incluso la religión, incluso las personas a las cuales nosotros atendemos a un consejo, siempre estamos preguntando estas cosas. Entonces, la propuesta es que en ese para qué, que deja un poquito en otro nivel al por qué, porque es que el por qué deja muchas respuestas, porque es así, por ejemplo, una respuesta porque le tocó, porque usted es la única que está ahí, porque es la que está más cercana, porque no tiene nada más que hacer, entre todas esas preguntas, entre todas esas posibilidades que pueden hacer que son un poco fuertes cuando le toca al cuidador familiar. En cambio, si para qué, cuando yo pregunto para qué, entonces ya comienzo a colocarme en posición y ya comienzo a pensar, bueno, esto me tiene que llevar a algún camino. Ese para qué los tiene a muchos de ustedes hoy en esta conversación. A muchos de ustedes los tiene pendientes de tener un espacio donde alguien me hable y sienta mi misma angustia, sienta mi misma necesidad, mi misma motivación de cuidar. Y eso no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, por esa razón, en ese sentido, ética y cuidado le va a dar a usted una referencia del grupo de apoyo. ¿Cómo se apoya uno? Con alguien que te entiende, con alguien que no te va a solucionar los problemas porque los problemas se solucionan, me van a perdonar esto, solos, porque necesariamente tienen que solucionar, o para un lado o para el otro, pero se van a tener que solucionar. El rollo de este asunto es cómo yo lo voy llevando a cabo en el día a día, cómo lo voy a hacer. Hablemos ya no solamente del cuidador familiar, o que yo estoy haciendo, de la persona que tomó por vocación ser cuidador. Dice, bueno, yo quiero cuidar. Y ahí de pronto, con esa voz y acción que le dijo que quería cuidar, no se acordó que de pronto iba a ser una tarea complicada, que no era tan fácil, que no es tan tierna, no es tan glamurosa, no es tan romántica. Y como yo siempre digo, no huele tan rico. No huele tan rico. Porque yo hablo mucho del olor, porque desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista del comportamiento, de los sentidos que más te alejan de alguna cosa, es el olfato. Es más, cuando los niños, cuando los chiquitos, o cuando uno como abuelo le dicen, ya hueles a abuelita, ya hueles a viejito, o hueles a, sí, es todo ese tipo de cosas, inmediatamente va colocando todo un sentido y todo un significado. Cuando tu papá ya no huele a la loción maravillosa, sino ya huele a otra cosa, es distinto, es distinto. Entonces, ahí en ese orden, yo comienzo a actuar como persona de manera distinta. Entonces, yo quiero que cada vez que ustedes tengan un problema, que cada vez que de pronto sientan una necesidad de algo, hagan ese ejercicio de ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Y para qué? Si pueden llenarlos todos como propone Gloria, excelente. Pero si se quedan en uno, trabajen en ese solo. ¿Cómo? Ustedes están en este momento como cuidadores en entrenamiento, en capacitación, en formación, trabajando el cómo. Es lo que están trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Porque ustedes ya tienen el qué, ya tienen el por qué particular. Cada uno de ustedes en su bitácora, en su hoja de vida, en su interior, en su sueño, ya sabe por qué, ya sabe qué y por qué. Ahora nos toca averiguar el cómo y el para qué. Cuando nosotros hablamos del cómo, empezamos a entender, bueno, entonces, ¿cómo lo debo hacer? Entonces, empecemos. ¿Cómo me puedo comunicar mejor? ¿Cómo puedo mover a la persona cuidada mejor si tengo ese problema? ¿Cómo puedo estar tanto tiempo con esa persona, no cansarme y tener paciencia? ¿Cómo puedo aprender
de patología. ¿Y para qué aprender de patología? Porque si yo aprendo el para qué de la patología, me llevo al cómo hacerlo, me facilita lo que estoy haciendo y ya mi situación. Por esa razón es muy interesante entender lo que es saber. Una cosa es cuando uno va a abrir una puerta y sabe que del otro lado hay algo, y cuando va a abrir la puerta y no tiene ni idea de lo que hay al otro lado. Y sin embargo, tener que abrir esa puerta. Entonces, eso es lo que propone ética. Lo que propone dice, hay para ustedes normas, hay para ustedes reglas, hay oportunidades de que usted pregunte y que esto se solucione. Hay códigos, hay contratos, hay lecturas, hay formas, grupos donde yo me pueda apoyar. Entonces, por favor, no se olviden de él. Si ustedes recuerdan eso, se les va a quitar algo que se siente como cuidador, que es la soledad. Cuando usted ya sabe que no está solo, y no es porque le digan que no es que haya, hay un mundo de gente que lo va a apoyar, sino que usted sabe que de verdad hay herramientas, que de verdad hay otras oportunidades, hay otras personas, hay otras posibilidades. Usted ya no siente esa soledad del desconocimiento, esa soledad que después se puede volver sufrimiento y que en algunas ocasiones, a pesar de que nosotros estemos haciendo un trabajo muy bonito, nos puede terminar quemando. Nos va a ayudar a entender que somos humanos. Entonces, como somos humanos, nos parecemos a otros. Y esos otros también sienten, también cansan, también tienen urgencias, tienen necesidades, tienen ganas de hablar, tienen ganas de compartir. Entonces, en estos grupos, por ejemplo, este grupo que tenemos hoy, estas 20, 25 personas, 30 personas que nos reunimos los sábados, cada vez que nosotros oímos algo nos resuena. No puede que todo el discurso no lo cojamos, pero una sola cosa que nosotros cogemos, decimos, bien, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que me estaba faltando, y yo lo anoto y yo lo llevo acá. Entonces, esto es un proceso diario, esto es un conocimiento diario y cada vez tenemos que hacerlo, por eso el aprendizaje, a eso se le llama aprender, no tanto texto, no tantas cosas, sino la forma como una sola cosa se me va pegando diariamente y yo la voy volviendo en una dinámica y en una rueda que me va haciendo funcionar. El cuidado es una actividad, nosotros hemos estado trabajando mucho en estos días sobre esto, es una actividad constante. Es una labor constante. Es un trabajo constante. Es una situación constante. Y que se vuelve, en esa constante que parece matemática, se vuelve modo de vida permanente. Y cuando algo se vuelve modo de vida permanente, comienza a necesitar espacios y lugares y formas para que sea diferente cada día y me sea muy motivador cada día. Entonces, por supuesto, si desde el punto de vista de la informalidad, yo como cuidador informal, que estoy hasta ahora incapacitado y he sido contratado por una familia, por alguien, entonces mi incentivo podría ser la parte, el salario o la retribución económica. Y póngale cuidado a lo difícil que sería acá. Si yo pongo cantidad de actividades que tengo que hacer como cuidador, frente a lo que me dan y frente a tiempo y no me queda tiempo, ¿cómo quedo yo? Destrozado, porque no tengo cómo pensar, o sea, no tengo cómo resolver. Entonces, por esa razón aparece la ética. Entonces, ¿cómo aparece la ética? Con documentos, con contratos, con formas de asimilar horarios, jornadas laborales, que yo tengo que entenderlas primero para mí, o sea, dejar de pensar que si yo no lo hago, los demás no me van a dar trabajo, que si yo no lo hago, porque la primera persona que tiene que estar convencida de que su labor, que su trabajo y su conocimiento es valioso, es usted mismo. Y usted mismo es el que tiene que llevarlo. De alguna manera voy a usar una palabra que parece loca, pero es de alguna manera venderlo. Pero yo no puedo vender algo que yo no conozco, algo que yo no valoro. Entonces comienza a aparecer valor. Ajá, qué interesante. ¿Cuáles son los valores? Los valores tienen esos dos significados, que es el valor económico, el valor de peso, el valor de cómo se dimensionan ciertas cosas, y el valor personal.
los valores, los principios que me han traído durante todos estos años acá, unos principios valiosos, unos principios que he traído a través de la educación, a través de la familia, a través de lo social. Todos somos personas buenas. En principio, si nosotros hablaríamos de un valor como la bondad, pues estaría muy fuerte y estaríamos constantemente sabiendo que estamos haciendo el bien para otro. Pero nosotros no podemos olvidarnos que como estamos en un grupo social, en un grupo humano, pues hay unos humanos que no son tan bonitos y que también se aprovechan de las circunstancias. Entonces, para eso existe la regulación, para eso existe la forma como la sociedad encuentra la queja, o sea, porque uno se queja de una persona, es decir, usted no sabe que se está quejando porque no lo está haciendo bien. Eso nos pasa también a los cuidadores. Si nosotros no hacemos las cosas bien, pues la gente se va a quejar. Va a decir, no, no están haciendo lo que, no está haciendo lo que debe. Entonces, para evitarnos eso, nosotros primero nos enteramos de qué es el cuidado, cómo lo debemos hacer, hasta dónde llegan mis competencias, o sea, hasta dónde lleva mi participación y hasta dónde lo puedo hacer. Eso me da un límite, me va a decir, me va a dejar claro aquí en mi cabeza, en mi corazón y en mi actividad lo que yo puedo hacer. Eso suponiendo que estamos hablando de un contrato. Pero si alguien me dice, no, es que yo como familiar, pues si yo soy la hija, si yo estoy ahí, ¿cómo lo hago? Pues igual de igual manera, porque es que usted sigue siendo otro ser humano. Entonces usted tiene una posibilidad de conversar, usted tiene una posibilidad de comunicarse, de dialogar y de empezar a tener un tono de voz adecuado para decir las cosas. Yo personalmente les voy a decir, eso sí es una infidencia acá. Yo, por ejemplo, soy muy emocional, entonces a mí como que la angustia me va atacando y como que no puedo hablar, como que no puedo decir porque estoy tan angustiada por la situación en la parte personal. Eso es un trabajo que yo he tenido que hacer durante mucho tiempo y lo hago constantemente para poder decir las cosas en un tono adecuado, en la manera más clara, dejar el tiempo de la negociación, pero con la conciencia clara de que eso hay que hacerlo y lo tengo que elaborar. Entonces, póngale cuidado que ética no es solamente cuando uno dice, ay, se porta bien, qué bonito está. No, ética quiere decir que yo lo hago bien, pero también tengo derechos. A nosotros todo el tiempo, digamos desde el punto de, caigamos en lo moral, en la costumbre que les ponían en el primer, no, usted por favor cállese primero porque las personas nos tienen que hablar. Por favor, no, entonces mucha cosa para no hacer y pocas para expresar. Imagínense en una escuela de vida que ha hecho todo eso tanto tiempo, ¿cómo va uno a despertar y cómo va uno a decir, no, oiga, perdóneme, es que yo sí tengo derecho a decir esto, yo tengo derecho a que me sirva, a que si voy a hacer el contrato, voy a comer acá, en qué sitio voy a comer, a que tengo derecho, sin pena, y pena de vergüenza, pena de decir, porque es que eso es ética, cuando yo, no es que eso eso no tiene por qué dar pena, eso es una situación normal para cualquier tipo de persona. Entonces, ¿por qué me tengo que llegar a ese grado de sentir vergüenza o de tener angustia que voy a perder mi trabajo? Usted lo que debe tener angustia es de no hacer las cosas bien, no tener una buena presentación, no tener un orden, no tener claridad ante la respuesta. Una respuesta también. Para un buen cuidador eso no lo sé hacer. ¿Para qué? Para poder responder y decir, bueno, denme tiempo o vamos solucionando y nos vamos capacitando, que es lo que estábamos hablando en estos días, extendiendo mis formas, mis habilidades para que esto salga adelante. ¿Sí? Entonces, tenemos ética, comportamientos, códigos, formas de hablar, formas de interpretar, formas de construir nuestra personalidad como cuidadores, una personalidad que se debe expresar a través del orden físico, del orden intelectual, del orden social y de nuestro orden verbal. Cada cosa que nosotros aprendamos diariamente, cada palabra que mejoremos, cada concepto que hablemos, nos va llenando de valores, nos va llenando de muchos más principios para que las cosas funcionen muy bien. Vayan preparando algún problema que ustedes quieran resolver. Digo, yo tengo esta necesidad constante o esto es lo que me agobia. Ténganla ahí y la manejamos y las vamos solucionando a través de un tip que se hace para que, porque como decía uno, siempre tenemos la oportunidad de trabajar, de estar compartiendo, entonces,
Pero si dejamos esto claro, ustedes en su momento personal, cuando terminen sus labores, a la noche, cuando estén ya a punto de dormirse, o en la mañana a punto de pensar, de empezar el nuevo día, decir, bueno, hoy voy a trabajar en este sentido porque aquí voy a progresar. Entonces, de las cosas que básicamente se nos habla muchísimo es de aceptar las cosas, de la aceptación. Y bueno, sí, aceptarlos. ¿Cómo se aceptan las cosas? ¿Cómo empiezan a aceptar las cosas? Pues sin juzgar, sin decir si eso está bueno o está malo, sino aceptar la situación como está. La situación como está es que estoy aquí cuidando a mi papá, cuidando a mi hermana, cuidando a mi hijo, cuidando a mi abuelo. Estoy ahí como cuidador, como esposo, como esposa, como bueno, está ahí, ya se dio la situación. Eso es una aceptación. Ponerme a pelear con esa situación comienza a ser complicado. Si me pongo a pelear, pues menos recursos encuentro para solucionar. Aparece acá una parte bien importante que son los pretextos. Yo no sé si es claro para ustedes cuando uno pretestea, es decir, como que pone otra cosa en lugar de otra. Dice, ay, no, es que yo no puedo ir porque está lloviendo y no está lloviendo, sino simplemente está pretestando como excusas. Los pretextos son como excusas. Entonces, los pretextos empiezan a ser una constante para el cuidado. ¿Cuáles son los pretextos? De la familia, los pretextos la familia pone pretextos. La sociedad pone pretextos, la cadena sanitaria, el hospital pone pretextos, la clínica pone pretextos, no, que no hay camas, que sí hay camas, todo es un pretextar constante, que para esto no tenemos, que para esto sí tenemos. Entonces, uno dice, si hay tantos pretextos, ¿por qué no aceptan mis pretextos? Entonces, porque yo sí no lo puedo hacer. Entonces, ahí comienza a actuar el punto de vista ético, es decir, cuando yo sé que estoy haciendo algo bien, entonces hay algo que sale dentro de mí mismo, pues que yo tengo derecho. Cuando yo voy a acompañar a mi paciente o cuando yo estoy acompañando a un adulto mayor al hospital y yo veo que no me están atendiendo urgente a pesar de que hay una una fila que dice que es atención prioritaria, pero si yo no reconozco la palabra prioritaria y no la hago actuar, pues yo voy a quedar, no voy a esperar a que alguien me lo solucione. Entonces, por ejemplo, la prioridad, lo prioritario en adulto mayor, existe en todos los países, existe en todas las partes. Usted lo que tiene que hacer es hacerlo valer. Pero no se trata ni de gritar, no se trata ni de hacer, sino muy amablemente hacerle caer en cuenta a estas personas que no están. Es un trabajo pesado, porque definitivamente hay mucha congestión en muchas cosas. Pero ahí tenemos una forma. Si yo sé qué es prioritario, si yo conozco la ley, si yo sé que yo estoy acompañando, pues yo tengo una oportunidad de mejorar la situación. Pero ¿qué es lo que he tenido que hacer yo primero? Entender primero que existe una ley de prioridades. Y hay mucha gente que sí lo sabe, entonces sabe que si la persona es mayor, que si tiene alguna lesión, que si tiene alguna discapacidad, puede estar en una fila. Entonces hay mucha gente que usa una muleta para llegar allá y decir mentiras y hacerlo. ¿Por qué? Porque lo sabe. Entonces, primera razón para usar la ética, para usar el conocimiento, para dejar de pretestarse en las cosas, es saber. Para la familia dice, no, es que yo no tengo tiempo, yo sí trabajo. Eso es mentira. O sea, siempre se puede sacar tiempo, siempre se puede sacar tiempo, siempre. Ahora, si hay una claridad y esa persona dice, mire, la verdad es que yo me muero, y vamos a hablar aquí con una palabra muy difícil. Si yo me muero de la pena, pues es que yo no soy capaz de hacer eso. ¿Eso se llama qué? Un valor de que alguien me puede soplar aquí. ¿Cuál sería ahí? Cuando una persona es capaz de decirte, mire, no, es que la verdad, yo no es que no tenga tiempo, es que tengo mucho miedo, eso no lo puedo hacer. ¿Eso qué es? ¿Qué valor sería ahí? Alguien que me sople, que me ayude, para no sentirme hablando aquí como una lora. ¿Quién cree que me ayuda? Gloria, ayúdame. Profe Claudia, eso sería un valor de fortaleza y de mucha seguridad, de querer hacer las cosas. O una fortaleza para decir que no es capaz. No, perdóname, te estoy comprendiendo mal entonces. Sí, señora. Es Dice que fortaleza, se pero pone tiene, de hombre. tiene otra forma. Alguien que me ayude, auxilio, socorro, se me fue la palabra. Honestidad. ¿Quién la dijo? Adriana. Perfecto.
Pero nosotros hablamos de honestidad, del corrupto, del político, de los que no son honestos. Allá, lejos. La honestidad es lejos. La honestidad es del presidente, de los gobiernos, del ladrón. No, 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 no. La honestidad es diariamente. La honestidad es de reconocerme. Miedoso. Porque la verdad eso me da pánico. No, no soy capaz. Sí. Si tú eres el que está de este lado, si yo soy la persona, si yo soy el familiar que estoy cuidando acá, y esa persona, mi hermana o mi otra, me dice, mire, la verdad es que a mí eso me priva, no lo puedo hacer. ¿Qué se siente ahí? Alguien que me ayude. ¿Se siente mejor a que te vivan pretextando diciendo otras cosas? Ahí que quedas tú, quedas sin qué, sin argumento, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Pues a mí en mi caso pasa mucho, ¿verdad? Porque me dicen que como yo tengo conocimientos de enfermería y de todo, es que tú sabes, es que nosotros no sabemos nada, a ti te toca porque tú eres la que sabes todo. Y como que, pues sí, pero también ustedes pueden aprender. No, ¿qué tal? Y No, entonces, yo lo sé. exacto, pero es que tú ya tienes ahí la respuesta. Ya a ver, yo sé unas cosas, ¿y ustedes qué saben? ¿Y por qué no me ayudan con lo que yo no sé, que es, o con lo que yo necesito, con el tiempo? ¿Qué es lo que necesita con el apoyo de ustedes? Bueno, yo no sé, entonces en una conversación más o menos, es que yo no sé entonces lo que es su compañía y su apoyo. Yo no sé es cuándo es que vienen y me están apoyando. Yo no sé es cuándo me están a mí dando tiempo. Yo sé cuidarlo, pero yo no sé cuál es mi tiempo que ustedes me están dando. Estamos en esa misma situación, usando el mismo verbo. ¿Sí o no? Y dejarse uno de sentir que culpable. Sí. Porque eso es un pretexto. El pretexto es tú ya sabes. Dije, pues sí, claro, yo sé. Y lo que no sé, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo participo? ¿Cómo lo comparto? Entonces, esta pregunta, esta respuesta viene siendo para ti inicialmente. Y esto te va dando un movimiento mental, un movimiento físico, hasta que lo puedas decir a los otros directamente y buscar la solución, porque eso hay que solucionarlo, porque es que eso es lo que te va llenando, ¿sí me entiendes? Pero ¿cómo así? Esa no es una respuesta, esto es lo que te va llenando, y ante la incomprensión te vas angustiando, ¿sí? Ya uno siente que ya no tiene manera de respirar, entonces hay que buscar la solución, la solución ahí es el equilibrio, no tanta respuesta, sino el equilibrio. Bueno, yo sí sé hacer esto, claro que yo lo sé hacer, porque lo hago todos los días, es decir, los aprendizajes se hacen todos los días, pues inténtenlo un poquito, o por lo menos intenten acompañarme a mí, o darme un tiempo para mí. O sea, dame 1 hora, 2 horas, no vas a tener que hacer nada porque va a ser la hora de sueño, esas horas las necesito para mí. Yo sé que las necesito, ustedes no tienen que hacer nada, o tú no tienes que hacer nada, lo único que tienes que saber es que también estás ayudando a mí y estás ayudando al otro. Entonces, Claudia. pero eso lo tengo que entender a partir de mi experiencia, a partir de mi saber y a partir de mí. Entonces, cuando yo comienzo en esa conversación ética, equilibrada, pausada, de alguna manera yo misma encuentro mi argumento. ¿Y alguien me oyó por ahí? ¿Alguien yo oigo que habla? Sí, yo. Dime. Claudia, la realidad es esa, lo que dice Elsa. En muchas familias, yo apoyo lo que es a las familias en hacer como planes de atención. Entonces, normalmente en las familias todo le quieren cargar a una sola persona, ¿no? Entonces, la habilidad de la persona que sabe, o bueno, el trabajo de ella es enseñarles a sus hermanos, en el caso cuando se responsabilizan como hermanos de papá o de mamá, enseñarles. Y uno como cuidador principal, digamos que está ahí, pensar y creer y no siempre que uno piensa es que si yo me voy lo dejan caer. Es que yo sé cómo le gusta, yo sé cómo se hace esto. Entonces muchas veces nosotros mismos como cuidadores nos estamos poniendo todas las cargas encima y no somos capaces de delegar esas funciones a los demás. Entonces yo pienso que como cuidadores principales, en el caso de un familiar,
yo tengo que aprender a delegar y confiar en las personas y a su vez convertirme como en la que les enseño las actividades que hay que hacer, pero a su vez tratar de confiar, porque cuando yo no confío, porque yo creo que solo yo lo puedo hacer, porque conmigo sí camina, conmigo sí se baña, conmigo sí come, conmigo sí duerme, entonces normalmente uno mismo se está poniendo ese trabajo de no dejarles a los otros, ¿no? Entonces, tratar de confiar en que los otros sí pueden, pero yo les enseño y confío y ensayar y sale, porque cuando nosotros no hacemos eso es cuando viene el cansancio para la persona y después vienen las peleas y después, bueno, cantidad de problemas a nivel de la familia. Entonces, en el caso de Elsa, pues ella lo que tiene que hacer es enseñarles y confiar y dejarles que hagan, porque si nosotros decimos es que no puede, entonces enséñeles, confíe y déjelos. Eso nomás. Gracias, Gloria. Yo creo que tú has tocado dos cosas importantes que yo creo que el tiempo hoy no me va a alcanzar, pero bueno. Dos cosas. Has hablado de algo que se llama realidad, ¿cierto? Vamos a hablar de este tema de la realidad y de la confianza y de los consejos. Tú dices claramente y estamos muy apoyadas, entonces tú le vas a enseñar a los otros. Yo, desde el punto de vista de la ética y del aprendizaje y desde todas esas costumbres, cuando uno está en la situación, entonces enséñale a otro y ten confianza. Entonces, la clave ahí, entre que antes de enseñar a otro y antes de tener confianza, si ustedes tienen así estas dos, ¿quién está en la mitad de eso? ¿Quién está en la mitad? Señale quién está en la mitad. Uno y el paciente. Yo. Sí. Estamos hablando, vamos a olvidarnos un poquito de la persona cuidada, porque digamos Entonces, que ese es el referente del problema que llamémoslo problema porque es lo que nos refiere, es la situación a la que estamos ahí. Entonces, yo estoy entre la realidad, ¿cierto? Entre solucionar ese problema, pero siempre estoy yo. Entonces, el primer paso, por favor, siempre ténganlo presente. El primer paso para generarse confianza es uno mismo. Uno es el que tiene que aprender. Uno es el que tiene que, por eso le decía, empiece a preguntar, oye, pero si me dicen que yo soy la que sé, pues sí, ¿y cómo yo aprendí? ¿Cómo yo sí pude aprender? O sea, ¿dónde fui yo a buscar a que me enseñara? Porque la situación es la que me lleva. Entonces, si usted no quiere recargarse con otra labor de empoderamiento donde usted mismo está diciendo, no, yo le enseño porque yo sí sé. Fíjese cómo queda uno ahí, ¿sí? Yo le enseño porque yo sí sé. Ese medio poder mental de que yo tengo, lo que tú decías, Gloria, es que conmigo sí, es un problema de personalidad, es un problema de comportamiento. Y por ser un problema de personalidad y de comportamiento, la solución está en el trabajo personal y en el trabajo del comportamiento. No sé si me alcanzo a explicar en esa medida, porque es que a uno le llegan muchos conceptos, muchos consejos, pero cuando uno está en la situación, inmerso en esa situación ya de quemado, ya de cansado, ya de buscando salud, como que la luz no llega muy claramente. Entonces, por lo menos hoy, yo me resuelvo para qué estoy haciendo esto. No le voy a preguntar ni a mi vecino, ni a mi paciente, ni a mi hermano, me lo voy a preguntar yo. Yo me lo voy a preguntar y yo voy a empezar a tratar de sacarme esa respuesta desde mi interior para poderlo solucionar. Hay una cosa maravillosa que es el trabajo del cuidador, un aspecto bien importante que es que estamos hablando de otro que me refleja, de otro que me necesita, de otro que me está enseñando, de otro que me está dando sabiduría a través de la enfermedad, a través de su estado de limitación. Entonces, cuando yo empiezo a entender que ese para qué me está llevando a una relación humana, cuando ya me estoy relacionando con mi mamá de otra manera, cuando ya la estoy viendo no solamente como el que sé que me trajo al mundo, sino como al ser al que yo le puedo devolver de alguna manera su dignidad y su estatus.
al que yo le puedo mirar a los ojos y responderle desde el fondo de mi corazón como cuidador, y lo estoy haciendo bien, eso me da mucha capacidad, me da mucha competencia, me da esa. Le agradezco a Gloria la palabra realidad. Yo no me puedo salir de la realidad. No me puedo salir de que esa situación se está viviendo. De lo que yo me puedo salir es de creerme que yo soy, en el caso del cuidado familiar, la única persona que lo puedo hacer, meterme en ese cuento, creérmelo, para poder echarle la culpa a otro. ¿Sí? Pues entonces, ¿quién es más malo? Entonces, el que se va, el que deja abandonado, entonces sí, ya, entonces yo comienzo, volvemos a la palabra juicio, entonces yo comienzo a enjuiciar. No, es que porque se fueron, esos son los malos, y yo soy la buena porque estoy aquí, y resulta que después se está diciendo yo estoy tan buena que estoy fregada. Entonces, ahí sí que comenzamos a trabajar en unos niveles bien complicados. Entonces, hay que ver esa situación, hay que ver esas dos cosas bien importantes. Un trabajo, es por eso se habla desde la ética, desde el ethos, que les decía yo al principio, desde mi zona, desde mi entorno, desde mi manejo y desde mi control. Entonces, ¿qué controlo yo? Lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo siento, lo que yo veo. Eso lo controlo yo. ¿Correcto? Entonces, pongamos, ¿se puede estar relajado y estresado al mismo tiempo? No. Sí. Sí. No, no. Nunca. Sí, sí. Yo digo que sí. Yo, sí. ¿Relajado y estresado al mismo tiempo? Yo digo, uno primero se estresa y después se relaja. Ah, bueno, por Y eso sí. toma las cosas con amor. Exacto. Entonces, ahí está la clave. No se puede estar al Yo mismo vivo, tiempo. vivo estresada y relajada al mismo tiempo. Sí puedo. No puede ser, y te lo puedo comprobar. Una cosa es que sean estados repetitivos, o sea, que de pronto tú sientas que en un momento del día estás estresado, o en una hora estás estresado, o en otro relajado, pero al mismo tiempo, nunca. Nunca. Y entonces, si eso no es posible. Bueno, es que tengo que estar estresada porque cuido aquí, ¿verdad? Pero mi familia está lejos, tengo que estar estresada por lo que está pasando allá, pero relajada porque aquí tengo que darle la tranquilidad que necesita mi papá, por eso vivo relajada y estresada. Eso lo vamos a solucionar, Elsa, lo vamos a solucionar, y lo solucionamos a partir del verbo tengo. ¿Sí? Tengo. ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Estrés? Tengo tranquilidad. ¿Ves? Si yo digo tengo estrés, no tengo tranquilidad. Si tengo tranquilidad, entonces no tengo estrés. Entonces es la razón por la cual no puede ser al mismo tiempo, señora. Así que eso, con un ejercicio de relajamiento y con chistes te lo compruebo que eso no puede estar así. O sea, tú tienes una emoción, tienes un estado, pero el estado dura por espacios, por tiempos, no son constantes. Por esa razón tú te puedes desestresar, por esa razón lo podemos hacer. Entonces, hay muchas cosas, mire, para eso sirve hablar de ética, de normas, de reglas, de formas de hablar. Para eso es importante hablar de las costumbres, reconocerlas, aprenderlas. Para eso es necesario conocerse uno mismo. O sea, para eso creo que era Gloria en algún momento que tal vez en alguna de las charlas que tenías hablaba de los autos. Sí, hay unos autos, pero no los autos como carros, ¿no? Sino autoconocimiento, automejoramiento o autocapacitación, ¿cierto? Me faltaría autocontrol. Ese carro es buenísimo, el autocontrol es buenísimo. Ese es el que uno debiera manejar constantemente. Entonces comienzan a aparecer y uno dice, bueno, auto. Entonces, si es auto, vuelve y caemos ¿dónde? En este pechito. No en el pechito del otro, sino en nuestro pechito. Y cuando nosotros empezamos con nuestro pechito, empezamos a darle menos culpas al otro y más responsabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no le estoy diciendo, ay, que se va, que tristeza, que ustedes no sé qué. No, mira, ¿sabe qué? Se tiene que ir, pero usted deme 10 minutos, cargue esta mochila. Eso es darle una responsabilidad a otro. Pero si me demoro
de ese tiempo, 30 minutos peleando porque usted no hace nada y habiendo podido decirle coja la mochila y llévela. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras de enseñar, hay muchas maneras de decir, mire, coja este paquetico, oiga, hágame un favor, muévame ese mueblecito ahí, ponga tareas, así como usted sabe que le ponen tareas, pues ponga tareas. Cuando usted, con el ejemplo, entre menos, les habla Dora, que soy la comunicadora, la Lora, la que habla, ¿sí? Cuando yo cierro la boca, cuando yo comienzo a decirle a otro que, oiga, hágame el favor, en lugar de darle la cátedra, comienzo a descargar. Porque es que cuando yo comienzo a razonar, comienzo a dar explicación, a dar justificaciones, la cabeza, el cuerpo, hasta el gobierno tiene razones para no atenderme. Porque no hay acción, porque no hay manera como yo les estoy enseñando. Entonces, ustedes están haciendo algo maravilloso. Yo sé que lo quieren algo que sea reconocimiento, pero si ustedes se fijan en la palabra reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento, entonces, así como dicen mis hijos, re fácil, ¿sí? Re fácil es la vaina. Re es volver a, ¿cierto? Y a conocer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar en esa constancia de mi conocimiento, de mi labor, de mi hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, cuando estoy furiosa o estoy fúrica, cuando estoy muy desesperada, pues entonces, bueno, ¿para qué me sirve tanta desesperación? ¿A dónde me va a llevar esto? Entonces, más bien, busquémosle salida, busquémosle a la frase esa de ser sabios, ¿cierto? De llevar estos lugares de llegar a esta oportunidad a que tenga una mejor resolución. Entonces, les voy a regalar... Claudia, un ratito. Estaba leyendo el chat y veo algunos comentarios, ¿no? Yo no los Y veo. sí me llaman la atención bastante porque en muchos casos la persona a quien se cuida es una persona que empieza a absorber todo el tiempo de la otra persona. Igual empieza a creer que solo esa persona le puede cuidar. Entonces se da, bueno, la vuelta, digamos, la cuestión no es que yo no dejo, sino que ellos no quieren dejarse cuidar por otra persona. Le absorben todo el tiempo, incluso se ven personas que dicen, no se le puede perder un ratito y ya le llama, María, siéntate aquí, sí, le quiere tener al ladito, ven, veamos la película o la no sé qué, pero siéntate aquí. Y tiene que decirle, voy a ir a tal sitio porque si no, y empieza a llamarle. Y bueno, entonces es como es el otro lado de lo que cuando un cuidador no delega funciones, pero se da también otra cosa. Cuando el cuidador se va, justamente ahí es donde suceden accidentes, ahí es donde si se fue 15 días, lo que sea, regresa, está escarado, está roto la cadera, es un caso, son casos así. Y de verdad que sí, nosotros como cuidadores principales sabemos ya cómo se hacen las cosas, es verdad. Pero en el momento que yo delego una función, tengo que enseñarla bien y exigirles que a su vez la hagan como se debe hacer, ¿verdad? Para yo no, cuando regrese, me lo entreguen en una silla de ruedas porque se le rompió no sé qué o porque, bueno, cualquier tipo de accidente. Y pasa. Yo le digo por casos verdaderos que la señora pide que le den un fin de semana y cuando regresa está la señora se ha caído, se ha roto la cadera, está escarada, bueno, cantidad de cosas y uno dice como cuidador, yo he escuchado que dice, yo sí decía que si yo me iba, le iban a dejar caer y pasa. Entonces es como una maldición. Bueno, eso es una cuestión de manipulación, o sea, es una cuestión de manipularse uno mismo a través de los pretextos que uno se consigue para empoderarse más de su rol de personalidad. Esto es un ejercicio, eso lo podemos hacer en unos talleres, eso sí realmente se puede hacer en talleres porque eso es un aprendizaje. O sea, yo vuelvo y te digo, yo entiendo la parte de la realidad, yo sé que tú me estás hablando de casos reales, pero yo también te estoy hablando de que todas las profesiones, todas las cosas, no todo el tiempo salen bien.
Ujú. O sea, no hablemoslo de bien perfecto, eso no es posible, ni que, o sea, a mí no se me muere perfectamente una persona, o sea, a mí no se me cae perfectamente una persona. Pues si yo digo, a mí se me conserva bien, a mí sí se alimenta bien, o sea, pero y el día que no se alimente, ¿quién fue? ¿Fui yo también la que no la alimenté bien? Entonces, pilas con esos extremismos, pilas con esos razonamientos porque eso no funciona. Funcionan para seguir envalentonándonos o empoderándonos de un ejercicio mental de que yo soy la única y la maravilla. Y resulta que no. Y esa misma situación la puede vivir usted, no para usted como cuidador, sino de otra persona que esté cuidándola, que le esté apoyando a usted en un cuidado. Usted tiene que ser justo y equilibrado. Por supuesto, accidentes pasan, descuidos pasan. Vuelvo y le digo, esto tiene luz y sombra, llamémoslo luz y oscuridad. Pero uno tiene que ser, o sea, a eso la ética le llama casuística. O sea, sí hay casos. O sea, me van a perdonar. Me voy a tomar, no porque sea el ejemplo más valioso, pero el único ejemplo que yo tengo permiso de usar es el mío. ¿Sí? Es lo que yo he hecho. Entonces, si yo voy a firmar un consentimiento de no invasión, por ejemplo, de una actividad no invasiva para revivir a mi mamá, eso es una responsabilidad mía y la tengo que afrontar. Al margen de que al tercer día mi hermana, una persona me diga, no, pues que tú no dejaste que no le hicieran nada. Eso es, pero yo tengo que tener claramente esa situación. Para eso nos sirve la ética. Y delegar no simplemente significa eso, poner a otros, sino delegar en la razón y en la objetividad que eso puede suceder. O sea, tarde que temprano, mis queridos cuidadores, mis queridos familiares, a nosotros se nos muere o nos morimos. Entonces, no podemos estar como diciendo, ay, no, hoy lo logré, hoy como que logré extender lo que no pasó. Cuando usted, ahora, la pregunta es, está bien, usted es muy pilo, muy bueno, pero a usted nunca se le ha caído a nadie. No, pues qué récord, qué maravilla. O sea, es como si usted estuviera contando esto. O sea, a ninguna mamá se nos cayó el hijo nunca, ni se le atoró nada, ni a ninguno, no, a mi hijo que se le quemó la cola nunca. ¿Cómo se le ocurre? A mí nunca, yo sí sé. No, mis amores hermanos, se llama humanidad. Así que ni nos pongamos ni muy arriba, ni muy Yo hasta los abajo. olvidé en la escuela, imagínese. Dime, dime. ¿Qué dijo? Que yo hasta los olvidé en la escuela. Por eso. Entonces, fíjense que si uno no encuentra ese equilibrio, si uno no encuentra, se friega, chatos, esto no es cierto. O sea, hay un día malo para todos, hay un día difícil para todos, hay en algún momento. Lo que pasa es que la forma como nosotros evolucionemos en esto es lo más importante. ¿Sí? Eso es lo más importante. Pero como dice, si yo estoy débil y eso, no pasa nada, ¿no? O sea, no lo voy a hacer. El día que yo tengo que tener hasta claridad, bueno, pongamos, yo soy la más, pongamos un ejemplo de la vida diaria. Yo soy la única que cuido. No, yo soy la maravilla, mi papá o mi persona cuida eso, come, y cuando está conmigo está limpio, mejor yo, a mí me queda tiempo de todo, yo soy la maravilla, bueno, listo. Usted fue tan maravillosa que le dio gripa, por no decir otra cosa, y no le pudo mover más. Usted, persona excelente, maravillosa, cuidadora excelente, ¿a quién dañó? ¿A quién dañó? Dígame. Usted no me puede levantar hoy para ir a hacer esa maravilla de trabajo diario, porque usted se cree lo mejor. ¿A quién dañó? Pues nos dañamos a uno mismo, pero es que les digo, no tengo tiempo ni para enfermarme. Sí tienes tiempo, yo te va a ser tu tallerito, pero a ver, no te pudiste parar hoy porque tú no, porque tienes que estar bien, ¿cierto? O sea, ya no hubo manera de confrontar a los demás ni decirle, no pude, pero no sé, te dio gripa o te dio la gripa de la maluca, que no te pueden mover.
¿A quién le haces más daño si no tienes preparado otra cosa? ¿A No, quién? siempre sufre el adulto mayor. La Al persona adulto mayor o a la porque persona usted es tan maravillosa que que usted, uno está cuidando. imagínese, ¿ah? No tiene ni la oportunidad de, no, usted tiene un accidente casero, yo sé que usted es superhumana, o sea, yo realmente la admiro y todo eso, yo, no me pasa nada, pero ya que a usted le pasó algo, entonces, como, ¿quién peor perjudicado? Entonces, sea un poquito generoso, El adulto mayor, la persona cuidada. la persona que se está cuidando. Exacto, sí, porque su super ángel no pudo aparecer. Entonces, pilas que eso es lo que se llama responsabilidad y ser capaz de afrontar el daño o reponerlo o mejorar los daños. Esto es una discusión que queda abierta. En otra charla la podemos hablar ya desde el punto de vista de la normatividad, porque es que esas son las soluciones. Fíjense, ay, no, es que yo no puedo, es que no me dejan, es que yo soy. Bueno, listo, comas el cuento, trágueselo completico. Cuando esté indigestado, ve a ver quién es el que está perjudicado. Porque si usted tiene además el don de saber que no le va a pasar absolutamente nada a usted, pues yo los felicito, quiero que me lo pasen, porque habrá un día en que, hay días en que uno no se puede pasar. ¿O no, Ani? ¿Te acuerdas cuando estaba maluquita? Uno está enfermo y está enfermo. No se puede pasar de ahí. Entonces, pilas, porque eso se llama responsabilidad, eso se llama asumir la responsabilidad, pero también ser capaz de reparar esos daños. Entonces les decía, les voy a regalar una frase, para que ustedes la tengan ahí y la van a llenar, les voy a decir qué hacen después. Entonces, dice, a sustentarte a ti mismo. Y sustentar a otros. Entonces, el ejercicio que van a hacer es cambiar esa palabra sustentarte por otra palabra que a ustedes les suene que se parece a esa. ¿Qué significa sustentarte? ¿La habían oído o no la habían oído? Sí. ¿Qué significa sustentarte? ¿La cambiaría por cuidarte? Muy bien. Muy bien. Reemplazar. A cuidarte a ti mismo. Mantener. A otro. Muy bien. ¿Quién más? Ayudar. Muy bien. Mantener. Entonces, pero tienes que ponerla igualita. Entonces, a ayudarte a ti mismo y ayudar a otro. A otros. Bien, ya tenemos dos. A cuidarte a ti mismo y a cuidar a otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras podría hacer? Cuidarme yo Claro. para poder cuidar Ujú. al adulto mayor, a la persona que yo esté cuidando, ¿no? Dar Muy bien. primero yo y Entonces, después poder acuérdense, ofrecerle a el esa ejercicio persona lo consiste que en necesita. esa misma frase, cambiar el verbo, conjugarlo en primera persona para mí y para el otro para cambiarlo. Entonces ya lo hemos decidido, ya lo hemos cambiado. A cuidarme, ¿cierto? A cuidarme a mí mismo, a cuidarte a ti mismo y a cuidar a otro. Habíamos dicho, ¿qué era la otra que se me acaba de refundir en mi cabeza? Permanecer o mantener. Muy bien. A mantenerte a ti mismo y a mantener a otros. Muy bien. Otra. Sujetar. A sujetarte a ti mismo y a sujetar a otros. Muy bien. Profe, protegerte a ti mismo y proteger a otro. Perfecto. Muy bien. A protegerte a ti mismo y a proteger a otros. Muy bien. Perfecto. ¿Quién más? Sostener. ¿Cómo? Sostener. Muy bien. A sostenerte a ti mismo y a sostener a otro. Muy bien. ¿Qué otro?
Aguantar, ¿no? Perfecto, perfecto, maravilloso. Aguantarte a ti mismo y aguantar a otros. Súper bien. Esa, la que dijo el aguantar, está empezando a progresar hacia otros niveles. Porque es aguantarme, aguantarme y a otros. Eso no es tan fácil, o sea, se lo digo yo que no me aguanto ni yo. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué Defender. otro? ¿Alguien ahí para terminar? Porque ya llevamos que más de una hora. Soportar, Muy bien, a soportarte, sí, ya lo veíamos, pero bien, muy bien, perfecto. Defender. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otro? Amarme para amar a los demás. Excelente. Muy bien. Amar. apoyar, Perfecto, ese me encanta muchísimo. Apoyarte a ti mismo para apoyar. Relajarme para relajar a otros. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, ¿sabes qué? De que hoy salimos aquí con un 30% de liberación, la logramos. A valorar. Excelente. A valorarme, a valorarte a ti mismo y a valorar a otros. Súper bien. ¿Quién me la dijo? A valorar. Adriana López. Adrianita, muchísimas gracias. Este de valorar, se los voy a regalar para empezar a quitar juicios de que los demás no son capaces. Pilas con ese juicio, pilas como cuidadores se los recomiendo para quedarse uno muy juicioso, porque es que es muy fácil juzgar a otro. Y lo que yo les decía, claro, debe ser muy espectacular que usted pueda hacer cantidad de cosas y ser maravilloso, pero usted eso no le da la suficiente, ¿cómo se llama? Como para juzgar a que los demás lo están haciendo tan mal. Pilas con ese enjuiciamiento, porque esos malos juicios también nos estarán diciendo qué pendejos que somos nosotros. ¿Sí o no? Los dos extremos serían también difícil. ¿Qué más? Uy, faltan miles de palabras. defender, Sí, también lo habían dicho y perfecto. Muchísimo, porque somos barreras, somos voz, somos intermediarios. ¿Qué otro? amparar, Excelente, qué bonito verbo ampararte. Ese es uno de los verbos más bonitos porque el amparo es una cosa que creo que todos necesitamos. Ustedes saben, por ejemplo, les voy a contar una anécdota sobre, por ejemplo, en cuidados paliativos, cuando uno habla sobre el amparo, sobre cubrir y sobre cuando uno en esta parte final está abordando muchas cosas, es maravilloso, es una emoción muy fuerte. Cuando yo me siento amparado, para ampararme a mí mismo, cuando yo me protejo, yo puedo proteger a otro. Cuando yo estoy calientico, puedo calentar a otro. Cuando yo estoy con algo, puedo darle a otro. Pero si estamos en las mismas condiciones de vulnerabilidad y limitación, no lo puedo hacer. ¿Qué otro por ahí? ¿Quién me quiere decir otro? Hoy van a sacar todos 10 en bueno, 5 sobre 5, todos sacaron muy bien, 5. Pero nos faltan, miren, hagan ese ejercicio, cojan esa frase y pónganle todas las frases que se le ocurran. Si consiguen más de 10, desen un honor, porque eso es lo que es cuidar. Y hasta aquí hoy podemos hablar de este tema. Hay unos aspectos bien bonitos sobre ética que nos tocaría en algún momento volver a tocar. Yo los felicito, son unas personas maravillosas, están trabajando en el cómo y para qué, y cuando uno está trabajando en el cómo y para qué va llegando muy lejos. Entonces ha sido, como siempre, un honor estar con ustedes, escucharlos, compartir sus experiencias. De verdad que quisiéramos saber más de ustedes, porque entre eso que están haciendo, aprendiendo y haciendo, hay mucha labor que comunicar, que promulgar y que compartir. Sientan que esta ha sido no una clase, esto no es una clase, esto no es una conferencia, esto no es nada, esto es un compartir de una compañera de ustedes que también camina por este sendero del cuidado,
que todos los días aprende. Yo no tengo ni idea a veces de muchas cosas, pero mi búsqueda es por hacerlas más amables, mi búsqueda personal, mi búsqueda familiar, mi búsqueda profesional, y tengo mucho honor y mucho orgullo de trabajar con la Red Latinoamericana de Cuidadores, con ustedes, esperar que todos esos conocimientos los llenen, los compensen y nos saquen adelante para esta labor tan bonita que están haciendo. Y bueno, si no se lo dicen, entonces Elsa, muchísimas gracias de parte de todos por cuidar a tu papá. Cuando tu papá lo estés mirando infinito, Elsa, vas a saber que él te lo está agradeciendo. Y eso te va a nutrir mucho. Y bueno, ten confianza, tienes que darles confianza a los demás también. Y por allá, no sé quién más estará, todos los que están aquí, muchísimas gracias y espero tener otra oportunidad de compartir con ustedes. Si tienen algo que decir. Listo. Claudia, muchísimas gracias. Mucha gente, varios compartieron, fue en el chat de Messenger. Ahí, lo que tú decías, esto debería ser más largo para poder escucharlos y tratar lo que hablaron. Más o menos, Gloria trató de explicarte. Momentos en que los cuidadores, como Angelina nos contaba, tomó la decisión de tomarse una semana de vacaciones. Después el paciente que estaba cuidando le tuvieron que amputar el dedo. O tenía que ver mucho con lo que tú decías, ¿no? De que cuando uno se empodera de que es el único. Y lo otro era que Elsa hace rato pidió un espacio porque quería contarnos porque es cuidadora. No sé si Mecho, estamos en tus manos. Que Elsa quería contarnos por qué es cuidadora. Pues Linda, te escuchamos. Hola, pues buenas tardes. Me tocó ser cuidadora. Para empezar, mi papá empezó con un problema de cáncer hace 3 años. Nosotros dos tenemos un vínculo muy especial porque él desde que empezó con el tratamiento es que yo lo acompaño a sus quimios, a sus radios, ya pasamos por 40 radios, por 3 quimios, le dio gangrena Fournier, le dio COVID y siempre yo he estado ahí al pie del cañón, ¿verdad? Como que quien dice, yo tuve que aprender muchas cosas porque después del cáncer se le agravó y ahora tiene una colostomía. Cuando lo sacaron del hospital yo dije, ¿y esto qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Vi todos los videos sabidos y por haber en todas las redes, porque yo no sabía cómo tratar un estoma. Y todos son diferentes, el de mi papá es diferente total a todos. Me inscribí en cursos, tengo el de geriatría, el de enfermería, tengo 20,000 y sigo, porque esto de cuidar es aprendizaje diario, porque diario surgen cosas diferentes. Por eso digo que vivo relajada y estresada, porque yo no vivo con mis padres. Ahorita ya tengo 1 año de planta con papá, pero yo tengo mi familia fuera. Mi esposo y mis hijos están en otra ciudad y no sé, yo tengo un pensamiento que se lo dije también a mi marido. Le dije, discúlpame mucho, pero yo primero conocí padres y después te conocí a ti y ahorita que ellos me necesitan, voy a estar con ellos. Porque marido en cualquier esquina, pero padres no los voy a volver a ver. Por eso decidí ser su cuidadora y aquí estoy, al pie del cañón hasta que Dios no lo permita, porque su cáncer es grave, ya no es operable, ya por eso voy por los cuidados paliativos. Y fue un duelo, es un duelo también para mí, porque es aceptarlo, decir, bueno, ni modo, a él le tocó, no sé por qué ni para qué, pero apoyarlo en todas las decisiones que él tenga, ¿verdad? Por eso es una labor muy bonita esta, y muchas veces nos olvidamos de los papás, nos olvidamos que ellos nos dieron todo, que dieron todo por nosotros cuando nosotros fuimos niños. Como yo le digo, no tienes que tener penas de nada, porque igual tú me hiciste todo lo que yo te estoy haciendo a ti, tú me lo hiciste cuando yo era pequeña. Y aquí sigo aprendiendo. Y me encantó este curso, lo estoy disfrutando bastante. Así es. El trabajo del cuidador, podemos encontrar muchas teorías, muchos videos,
pero pues cuando estamos en la acción, de verdad nos comprendemos y sabemos qué es lo que somos capaces de hacer, qué es lo que podemos superar y qué es lo que no. Vivir esas muertes, a esos duelos, a esas muertes diarias de lo que tú acabas de decir, eso es un trabajo constante. Y bueno, un abrazo cuidador y de verdad, mire, yo sé que cada uno de ustedes de alguna manera tiene historias diferentes. Aquí estamos, hay un grupo de apoyo, hay un grupo de relax, como ya saben, Elsa será nuestra monitora de relajamiento. Entonces, aquí estamos. La verdad que se necesita la alegría del compartir sobre este tema, que dentro de su dificultad también se puede vivir con alegría. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Juan, yo sí quisiera proponer de pronto en un sábado que no sea, o sea, que se haga no tanto como un tema, sino como algo de compartir experiencias. Es bonito escuchar de cada persona porque cada persona cuida a un paciente diferente, una persona diferente, un familiar, y cada persona tiene pues es algo único, digamos, ¿no? Y eso de compartir se aprende mucho. El solo hecho de apoyarnos como un grupo, como una red, como una familia, es bonito. Yo sí pienso que de pronto se puede hacer, no sé, alternando algún tiempo de compartir así como se ha hecho casi hoy, ¿no? Es muy bonito porque de verdad que se aprende mucho de otras experiencias y de pronto pues uno trata en estos espacios de decir lo que uno siente y uno descansa también, porque en esto estamos nosotros mirando el mismo punto, ¿verdad? Entonces yo pienso y sería, no sé, una sugerencia. Muchas gracias, Gloria, y pues precisamente ese punto está porque ya con la dirección ejecutiva esos temas lo trabajamos y otras cosas aparte de esto. Y lo vamos a presentar en la junta de directores, en la reunión de directores que vamos a hacer en la semana de Pascua, porque hay varias actividades y talleres en este sentido. Pero en todo caso, muchas gracias, Gloria, por la iniciativa, pero buena noticia para todos, para ti, en eso ya estamos trabajando. Yo quisiera hacer una pregunta. Dale. Oigo la pregunta, oímos la pregunta. ¿Quién dijo pregunta? Sandra. Sandra, por pronto no era para nosotros la pregunta, era en la casa. ¿Qué es la merienda? ¿Qué voy a comer ahorita? Que si les provoca tinto. Yo no. ¡Ay, delicioso! No me ¿Quién dijo dijo palabra. tinto? Mi debilidad. ¿Sí? Qué rico, mira, porque yo también me encanta. Sí, yo café me pierdo. Bueno, miren, hay una cosa que es bien que también que con el comentario de Gloria quiero decirle, yo sé que entrar en confianza es complejo, contar ciertas cosas también es complejo, pero eso mismo que dijo Gloria, cuando compartimos mejoramos muchas cosas, de verdad que se alivianan muchas inquietudes, se siente uno acompañado, sabe que no está solo. Hay un tema, a mí me gusta mucho trabajar, que es la parte del sufrimiento, es decir, cómo cambiamos ese sufrimiento a un equilibrio y solucionamos cosas como cuidadores. Entonces, ahí se los prometo para algún ratico así. Igual yo no sé nada, yo solamente comparto con ustedes esas cosas. A ver, ¿qué pasó con Sandrita? No. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. De hoy en 8 descansamos. Gracias, Claudia. De este campo académico que nos enriquece a todos y pues, como decía Gloria, pues que compartamos experiencias. Pues, en la charla que tuvimos antes hablábamos de empezar la semana entrante para hacer una recarga espiritual también, que es importante para todos, sin importar la religión que tengamos, en lo que creamos,
pero hacer una reflexión y también es importante. Entonces nos veremos en 15 días, les estaremos informando. Muchas gracias a todos y un abrazo a cuidado. Claudia, mil gracias, excelente trabajo. Gracias, Claudita. Gracias. Bendiciones. Glorita. Profe, el otro sábado sí hay clase. No, Es el que se me sábado, fue el internet, qué pena. tranquila, de hoy en 8 no descansamos. Lo mismo el conversatorio de los jueves, este jueves no hay. Listo, muchas gracias. Volvemos la semana de Pascua con más fuerza, recargados. Amén. Cultural, espiritual y ancestral del pueblo Motinó, París. Muchas gracias, Claudita. Muchas gracias, Muchas Glorita. gracias. Gracias por todo lo que nos aportan. El 57%. Hasta Prima. luego. Muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Saben que trabajamos. Prima, para saludos a la tía. Bueno, mi vida, lo mismo, mamá. Gracias a todos, que mi Dios los bendiga. Bueno, mi Direct, muchas gracias por esto. Siempre te tengo en mis oraciones. Muchas Gracias gracias. y mil gracias por haber tenido esta idea. Te amo. Bendiciones a todos. Amén, muchas gracias, que estén bien. Ay, esa Rocío me manda saludos. Dile, oye, que saludes a la tía. La Marta me dijo que fuéramos allá. ¿Eh? ¿Ya no sabes ya?